Buenas tardes. En primer lugar, lo que quiero agradecerle a Inma, Inmaculada. No sé cómo se llama, ¿sí? Inmaculada. Me dice Inma. Inma. ¿Y te gusta Inmaculada? Porque a mí me llaman Mari y no me gusta, ¿verdad? No. Yo Inmaculada, mi madre, y uno por ahí también que yo repetía. Bueno, pues le damos las gracias a Inmaculada por venir a Granada a presentar su maravillosa antología, a Ángeles y a Teresa y Ángeles por acompañarla. Y solo quería dar las gracias a Ambulancia, ¿cómo se llama? Ambulancia, Urgencias Sanitarias, que nos permite que estéis aquí, porque nos ha patrocinado, ¿vale? Y muchas gracias a vosotros por venir al Ateneo. Os llamo de vosotros porque sois amigos, así que... Y bueno, lo importante son ellas, así que yo les cedo la voz y las palabras. ¿Bien? Sí, no. Lo importante sois vosotros. ¿Quieres un suelto o...? Ya te lo acerco, Ángeles. Y si me pues, prefiero la situación. Sí. Buenas tardes, es un placer estar aquí en el Ateneo. Gracias a María por invitarnos. ¿Se oye? Sí. No lo subas tanto. ¿Eh? Que no, que estaba bien como la temprano. ¿Que lo hace? Sí. A ver, Si te escucha bien y si te ve mejor la Para que cara. se me vea la cara. ve cómo estamos entre amigos. No pretendía ocultarme. No. Bienvenida, Inma, otra vez a tu Granada. Y gracias, Teresa, también por colaborar con nosotras. Las tres. Bueno, yo he titulado mi texto Igual que entonces, porque está bien, igual que entonces. Hoy es un día laborable. Me siento muy feliz por estar aquí con Inmaculada Mengíbar, Teresa Gómez y con tantas amigas y amigos. Te diría yo que hoy es un día festivo, sobre todo porque esta lectura de Inma ha propiciado lo que ya se está convirtiendo en algo muy difícil y especial, tenerla con nosotros, que nos reunamos las tres amigas de entonces. Hace tiempo, en la prehistoria casi de nuestra amistad, en una de nuestras primeras conversaciones poéticas, no en Formentor, donde se reunían precisamente, donde se reunían poetas famosos y que hemos admirado mucho de la generación del 50, sino en la barra de un humilde bar granadino, Inma se dejó caer con una frase que ha sido un guiño risueño entre nosotras desde entonces. Nos dijo a Teresa Gómez y a mí: cuando yo era etérea, en primer lugar, porque creo que en cierto sentido Inmaculada Mengíbar sigue siendo etérea, porque nadie sabe más del cielo y las estrellas que ella, dejando a un lado el personaje de Ceci, por supuesto. Y además porque se está volviendo muy difícil oír su voz a no ser a través del éter, las ondas, la distancia. Pero quizás eso le añada misterio, que no es poco, hablando de poesía. ¿Qué quería decir Inma cuando hablaba de su pasado etéreo? Por supuesto que por entonces ella se estaba sumando a aquel pensamiento poético que surgía en Granada y que se llamó la autosentimentalidad, al que yo también me había sumado al llegar a Granada por afinidades de todo tipo. Ella quiso entrar en aquel discurso que nos abrió mucho el pensamiento, el corazón, la forma de entender el mundo y nuestra propia vida. Por otra parte, mucho se había discutido sobre la poesía que escribíamos las mujeres y sobre el lugar poético que se nos concedía. Pero había llegado el momento en que las mujeres poetas tuvimos arrestos para decir cuál era nuestro lugar poético y personal, que desde luego no era un lugar subalterno. Era el lugar de la razón, sin tener que perder el sentimiento, y el de lo público sin perder lo privado, porque son esferas que no se oponen realmente, es decir, que se pueden ocupar al mismo tiempo. Dicotomías falsas impuestas por la razón burguesa que ya no funcionaban, que ya no funcionan del todo.
por debajo todavía funciona un poquito. Creímos y creemos que la tradición poética y literaria está ahí y que todos, hombres y mujeres, nos nutrimos de ella. Y todas tenemos el derecho y la necesidad de utilizarla, porque nadie escribe en el vacío. Aunque lo que nos debe importar es buscar una voz propia, cosa que tampoco se consigue desde el primer poema. De lo que sí pretendimos huir algunas poetas que empezamos a publicar a principios de los años 80 fue de un cierto discurso poético esencialista que no nos interesaba. Así que cuando Inmaculada Mengíbar hablaba de que ya no era etérea, pienso que lo que quería decir es que ya había empezado a escribir desde otro lugar poético, el que entonces respirábamos en Granada, un grupo de poetas que creció en el entorno de la Facultad de Filosofía y Letras de Juan Carlos Rodríguez, sobre todo, pero también en el entorno de otros centros y lugares de reunión. Por ejemplo, un lugar de reunión muy agradable que era la tertulia, con Tato Trémora como anfitrión, donde se podía hablar de todo, y así fue como Teresa Gómez y yo recibimos con simpatía en aquel primer encuentro con ella a Inmaculada Mengíbar. Los poemas de los días laborables, su primer libro, son pues poemas escritos desde la libertad que da soltarse las ligaduras, y por eso son poemas donde la vida de todos los días se pasea, entra y sale de ellos como Pedro por su casa, y nos hiere como tan solo los versos pueden venir. Inmaculada Mengíbar sabe que el aire que respiramos, las calles, la gente, los pájaros, el sol, la lluvia y las estrellas, los objetos y los sentimientos con que nos topamos todos los días, que urden nuestra vida, son los que deben habitar y hacer habitable un poema. En los días laborables reconstruye una y otra vez en cada poema nuestra vida diaria, nuestra ciudad diaria, este campo de batalla donde nos enfrentamos cada día con nosotras mismas y con el mundo que nos rodea. Un poema es un lugar donde interpretarnos, donde hacernos preguntas, donde encontrar respuestas, donde amar, donde reír, donde hablar. Todo eso lo sabe y lo realiza con verdadera maestría Inmaculada Mengíbar en su poesía. Y un poema es también un campo de juego, un lugar donde jugar con el sentido de las palabras, buscando la ironía, la lucidez, que es quizá la mejor manera de encontrar la distancia necesaria para conocernos y para analizar los frágiles y contradictorios hilos que tejen la condición humana. Eso lo hace Inma maravillosamente. Pantalones blancos de franela, el segundo libro de Inma, fue una original, divertida, aguda y sarcástica manera de desdramatizar una relación amorosa de esas que hacen daño porque no hemos sabido quizá merecer, de esas que aplastamos con ruines pisadas. Y perdón si me estoy autocitando. Inmaculada sabe reírse de la superficialidad y pequeñez humana disfrazada de hondura, de dignidad o de soberbia, como por ejemplo leo este breve poema, Pálpitos. Aunque no sabe qué es, me lo confiesa. Tienes lo que he buscado siempre. Y yo, aterrorizada, me pregunto, ¿qué hará cuando lo encuentre? Y también sabe reírse de sí misma, un Edipo complejo. Para cuando mi padre me dio las alas, yo había tenido tiempo de construirme un avión. O del oficio de poeta, o del enamoramiento, como en el poema En las nubes. Nunca más, porque luego, entre otras cosas, ¿a quién reclamar si no se hable el paracaídas? Del grupo de poemas inéditos que se recogen al final del libro, al final de este libro, quiero citar sobre todo los dos últimos escritos recientemente, dos poemas magníficos que nos los devuelven como recién salida de un paréntesis del tiempo, pero con la misma fuerza, coraje, aliento poético. El titulado dedicado a Agustín del Castillo y el titulado Islas, que termina diciendo igual que entonces.
Igual que entonces, pues, disfrutaremos hoy a Inmaculada. En fin. Bueno, ya estamos todos deseando escuchar Inmaculada. Si quiere, mira, pues ya más una cosa para que sea. Yo leo y luego. Que lo recita. Eso es, lee tú, o sea, saluda y Sí. y luego yo. Bueno, no los saluda. Sí, Estamos entre amigos, Sí, ¿eh? saludos, Estamos entre amigos. mientras más poco yo mencionar, mejor vamos. Voy a empezar leyendo un poema que le escribía Rafael Alberti, porque íbamos de vez en cuando Luis Muñoz y toda esta gente de la sentimentalidad, cuando yo también vivía en Madrid, incluso antes, a los VIPs. En VIPs de Princesa iba mucho Rafael. Entonces, pues, yo estaba encantada porque ella se sentó a mi lado y estábamos tomando una tortita y él que era tan coqueteando y todo, siempre tan vital, ¿no? Entonces le escribí este poema. Se llama En el VIPs. Tu camisa italiana, tu risa, tu vaquero, y qué increíble verte tan allí, tan de pronto, y tan descaradamente marinero, con esa ocasión de gaviota dulce de tu cabello. Qué increíble, qué extraño, siempre entre un oleaje de claveles y espada. ¿Quién diría, confundido en la mesa de esa cafetería, quién diría que lleva la sangre azul del mar entre tus venas? ¿Sabe? Siempre hay alguien que llora en los bares oscuros del recuerdo, en las barras últimas de la noche. Alguien que llora en bajo diciéndose su nombre. Yo muchas veces me he perdido en callejones turbios de luz amarillenta y borrachos senos que me hicieron suciamente el amor con la mirada, tristemente el amor, dolientemente largos callejones, sombra abajo hacia el mar, hacia una mar sin barcas, hacia una mar sin rastro de lunas o de puertos. Yo que siempre creí en la madrugada. Por eso amo tus ojos llenos de velas claras, igual que amo los cielos abiertos de tus versos. Y amo tu risa de alma enamorada, y es como si de pronto la mar, la vida entera, cupiese en esta mousse de chocolate mientras te miro y no me creo que estés aquí tan cerca. Tu camisa italiana, tu risa, tus vaqueros, a una distancia ya casi imprudente, como para tirarse de cabeza a la ola de espuma de tu pelo. Confundido en las mesas de esta cafetería, ¿quién diría que lleva la sangre azul del mar entre tus venas? Y qué increíble hubiera parecido en un sueño. Bueno, pues voy a leer uno de los últimos poemas que he escrito, que se llama Psi, igual que psicología, psicoanálisis, todo eso, ¿no? O también ¿Por dónde empiezo? Todo desasosiego tiene su causa en un deseo fuera de lugar. Para que el deseo se produzca, como opina Lacan, debe existir alguna prohibición, lo que no significa que toda prohibición cause un deseo. Si las cosas ocurren, ha sido porque antes de algún modo las has imaginado, o es que las imaginas porque han de ocurrir. Y desde un nivel de realidad que yo definiría como elevado, ¿cómo entender, eso es un poco ironía, cómo entender que esperes siempre más de quien no puede darte lo que tú necesitas? 3 de la madrugada, mucho rato después de colgar el teléfono, seguía oyendo su voz.
rodeada de adioses de hielo y de maletas y de cajas. De pronto me di cuenta de que él, en los 6 largos meses que duraba la historia, no había pronunciado ni una sola frase interesante. No más obras maestras, original, telúrica, volcánica, y me puse a observarnos. Era como ver una película muy subida de tono y muchas X en una tele muda. Te iba entreteniendo las imágenes, pero llegaba un punto en que ya no sabías de qué iba todo aquello y bueno, simplemente perdías interés. Sabes, cuando se te mete una canción en la cabeza y no hay forma humana de sacarla, pues como los paquetes, las bolsas, las maletas se amontonaban a mi alrededor, el tono de la voz de Miguel resonaba como una letanía de algún modo enganchante y soporífera. Mientras más cosas tienes que trasladar contigo, más te cuesta moverte, se me ocurrió decirme. Tenía que haberme ido de Miguel hacía ya mucho tiempo. Tenía que haberme ido de esta casa hacía ya mucho tiempo. Porque las mujeres que como yo llevan a Lady Chatterley en la sangre necesitan de amantes que vayan más allá de la literatura y de los sueños que se hacen realidad en nuestra 3D. Había estrellas brillando más allá de lo negro de esa noche. Hacía frío y a falta de una frase que me diera calor, que me abrazara un poco con ternura, decidí levantarme. Hacía mucho frío. Me puse el albornoz sobre el pijama, encendí un cigarrillo, me preparé un té. Lo bebí muy despacio, mirando la cocina, los muebles de madera, las cortinitas de cuadritos blancos y de cuadritos rojos. Nunca me había gustado aquella casa, no me gustó desde el primer momento y pensé que con las casas ocurría como con las personas. Te quedas a vivir en ellas como quien dice para siempre y el día menos pensado ya está aparcado justo en tu portal el camión de mudanza y tú no lo has llamado y nadie lo ha llamado. Da exactamente igual. El camión de mudanza se presenta sin que nadie lo avise. Las emociones. Si quieres, Yo, mira, la sentimentalidad, Luis García Montero lo explicaba muy bien, ¿no? Que una cosa es la sentimentalidad y otra la sensibilidad. Que la sensibilidad es algo físico y la sentimentalidad es algo histórico, porque ya por amor no hacemos los duelos eso con las pistolas del siglo XIX, ¿no? Tampoco puede uno estar llorando por la idealización y perder el tiempo de la vida de uno, ¿no? Pero yo es que soy demasiado sentimental. Lo siento muchísimo, tengo que corregirme cada 2 por 3, pero... ¿Iba a decir? No sé, ¿quiere que Sí. lea o...? Es que la verdad que lo que nos apetece es escucharte leer. Que tú quieras, yo tampoco quiero ser pesada, que un poco viene, pero tampoco para que le dé el rollo total. Que por ejemplo, de la vida laboral de la ley unos cuantos. Ya no sé cómo, bueno, yo siempre escribo de lo mismo, de los amores, las aventuras. No he estudiado para funcionaria, pero en fin, lo único que tengo que vivir son las aventuras. Ya no sé cómo fue ni dónde, solo que un día me encontré con el misterio de la luz en tus ojos y la vida de pronto me dejó
a oscuras con el pulso distinto de las cosas. Recuerdo tu manera de pronunciar mi nombre, tu modo de callar y esa forma tan tuya de coger el cigarro y entreverme despacio por encima del humo y nuestras propias sombras, o el tono de tu voz cuando empezabas a anochecerte, o cuando la agencia de viajes que nos hacía arribar en islas y parajes de cine, cuántas veces recorrimos Venecia sin movernos de ese espejo cuajado de promesa que era el escaparate, y nos fotografiamos bajo soles inmensos o entre carteles grises que hablaban de la lluvia o tal vez del abrazo, no sé. Lo que recuerdo con toda exactitud es la sonrisa, la tuya alta creciéndote y a nosotros riendo con las ganas que inconfundiblemente presta siempre el amor. A veces, al pasar por las calles de entonces, sobre todo si llueve o empieza a atardecer, me asalta una nostalgia de portales furtivos que hace que me pregunte qué habrá sido de ti, de tu sonrisa, de los ojos aquellos donde perdí el misterio de la luz y la vida nos empezó a dejar a solas con el pulso distinto de las cosas. Para este se llama, bueno, no se llama nada, es lo que empieza. Si es de noche y te acuerdas de la luna. Si es de noche y te acuerdas de la luna y estás solo en tu casa rodeado de pasillos, de libros, de periódicos, de silencios que empiezan a hacerse cada vez más intrusos, sin sueño y sin saber qué hacer, si has apagado más de 20 colillas por hora y te das cuenta de que te va a saltar de golpe la nostalgia, las cosas importantes, lo que el viento se llevó, el desconsuelo y una provocación de invierno va acechándote inexorablemente desde el hielo del vaso que acabas de coger. Probablemente si es de noche y me acuerdo de la luna y estoy sola en mi casa rodeada de pasillos, de apuntes y de exámenes, de fantasmas antiguos que empiezan a salir del flexo y la cortina, de poemas que nunca consigo terminar, casi seguro. Si es de noche y te acuerdas de la luna y te da por mirar las luces de la calle y me da por pensar en los portales tan verdes y tan negros de tu ojo y me da por pensar si estás solo en tu casa rodeado de pasillos, de libros, de periódicos, de discos que de pronto se empiezan a rayar. Probablemente, si es de noche y te acuerdas de la luna y andas de bar en bar detrás de la mañana, buscando en la ginebra de unos ojos distintos la dirección del mar, si has rechazado más de 20 cinturas por hora y me doy cuenta de que me va a saltar de golpe la nostalgia, las cosas importantes, lo que el viento se llevó, el desconsuelo, los fantasmas antiguos que empiezan a salir del flexo y la cortina, los poemas que nunca consigo terminarte, si es de noche y me acuerdo de la luna y tus labios. Bueno, voy a leer algunos del segundo libro, que es como así como más, un poco más divertido, no tan romántico, pero bueno, también. Y bueno, el segundo libro sí se lo escribí solo a un hombre que cuento la historia desde el principio, que nos fuimos a pasar unos días en un hotel y eso, ¿no? Y bueno, los otros eran de aventura y este pues a uno. La aventura de Lo otro era del picoteo. Este se llama No se te olvida nada.
Desayunar. Voy a beber un poquito de agua porque con las emociones. Desayunar croissants en hoteles de 1000 estrellas, despertar viendo el mar a través de palmeras inmensas, buscándonos después de habernos sumergido en nuestra propia ola y volver a la orilla entre risas de sol y zumo de naranja empapado por eso. La droga de vivir pendiente de la droga que era tenerte cerca, aunque pensar en ti fue también una forma de tenerte conmigo durante tantos años. El terror de los sueños a hacerse realidad y un miedo inconfesable a no tener excusa. Todo parece hoy tan lejano y tan mío. Escapar de algo junto hacia nunca, hacia siempre, o dejar que el azar hiciera de la suya y eso nos perdiera. Escapar de algo juntos, tener la vida entera para escondernos y, ¿por qué no me dijiste todo esto? Entonces, tener el tiempo justo para meterlo todo en un poco de tiempo. La playa, la camisa, los paseos, los libros, los ratos de silencio, las caricias, las huidas, las trampas peligrosas donde caemos a veces, las palabras que al fin terminan rescatándonos, esos vaqueros claros, la cinta de Iggy Pop que te grabó tu hijo, los pantalones negros que te sientan también, y la cena de anoche, el postre que pedí de nueces y de fresa, lo que estuviste a punto de decirme y callaste. Desayunar croissants en hoteles de 1000 estrellas, despertarnos entre un oleaje de coches que se abren como barcas al mar, la gran vía bebiendo el sol de la mañana y un cielo transparente de agua mineral. La droga de vivir, tener el tiempo justo para meterlo todo en un poco de tiempo, la chaqueta de cuero que llevaba el primer día, los planes para volver a vernos, el colchón en el suelo, la bebida de anoche a medio terminar, una imagen de ti con el pelo mojado saliendo de la ducha, el tacto de tu piel todavía en mis dedos, los vaqueros oscuros, esa camisa blanca que te sienta tan bien, las ganas de reír en plena madrugada. Vámonos, todo listo, no se te olvida nada. Ya en el taxi buscábamos palabras para decir adiós y encontrábamos besos, y después, al llegar a la sala de embarque, mejor no recordar el aeropuerto. La realidad no dura mucho tiempo. Vale. Bueno, la primera parte de este libro la tengo con una frase de Stendhal. Y dice, con él no temo la mediocridad. Buena disposición. Para 3 días tantas maletas, me pregunta. Deciros que John Donne, es que no sé cómo se pronuncia bien, es un poeta, y yo digo al final los versos estos de Donne, ¿no? Para 3 días tantas maletas, me pregunta. Él viene con lo opuesto. No lo puedo creer. Es que no va a cambiar siquiera de chaqueta. Al instante me acuerdo de unos versos de Donne, como un feliz reproche. Ea pues, ¿qué más ropa necesita que un hombre? La atracción de lo opuesto. Y como soy tan aire, le explicaba, solo puedo quedarme junto a alguien si sabe retenerme. Y él, tan tierra, ¿y cómo se coge el aire? Y que me acuerdo de Molly, que le gustaba especialmente,
que se llama Pienso, luego existo. Por más que se le crea, bueno, nadie está ahí, que me alegro mucho de que hayan venido, Por más que se le crea domado, el corazón, que es un pura sangre, se desboca cuando menos se piensa. ¿Y si lo dejo ir? Prever mi muerte. ¿Crees que estás por encima de todo? ¿No es cierto? Le gritaba. Eso era lo acordado ante una emergencia de regreso. Entonces él tomó con dulzura mis manos en las suyas y empezaron mis dedos hechizados a abrirle su traje de aviador. Y como este hombre sabía mucho idioma, pues entonces y estábamos allí en la habitación y él hablaba con gente de distintas lenguas y eso, ¿no? En inglés, en francés, no sé qué. Entonces se me ocurrió escribirle un poema, ¿no? De los tiempos que leíamos El País semanal, de domingo. Se llama Don de Lengua. Después de todo, sé que hay ratos que me quieren y que hay ratos que no. Me los hace saber unos y otros a cada cuarto de hora, de una o de otra manera. Debería bastarme, y sin embargo tengo la misma sensación que cuando le oigo a ratos en inglés por teléfono y luego haciendo otra llamada en italiano para más tarde hablar con alguien en francés, hasta que finalmente regresa al español al hablar con sus hijos. Yo en la cama, tendida boca abajo, hojeando El País semanal, hago como si no me enterara de nada, y la verdad, no me entero de nada. Bueno, que en fin, que yo lo de Casa de Mujeres y eso lo digo en plan irónico. Solo con que lo lea es suficiente. Bueno, no sería alguna duda. Cosas de mujeres. Pero seamos realistas. Penélope, cosiéndole, no es más feliz que yo ahora mismo rompiéndole la cremallera. Y esto es de mis poemas preferidos porque cuando lo escribí me encantó, ¿no? Porque se llama Empiezo a perder la impaciencia, que eso me gustó, que se me ocurriera. Sobre todo en lo de agitar, ¿no? En los medicamentos y en todo eso dice, agítese antes de usar, ¿no? Entonces, la palabra esa me encantó, ¿no? Se llama Empiezo a perder la impaciencia. Ahora soy una copa de champán sin burbujas, inútil que intentes agitarme. Cuando agítese antes. Eso pasa con la poesía, ¿verdad? Que cuando uno lee algún verso, alguna cosa así como que le da como una chispilla a la vida, ¿no? Bueno, Teresa, ¿tú vales algo? No. Esto yo luego te lo doy para que tú lo leas y ya te... Cuenta. Pregúntale algo. Claro, eso sí, un diálogo. Le puedo preguntar alguna preguntita. Que le va a preparar un leer, que tenemos prisa. Bueno, pero ni una ni nada que no la haga ella ahora. Todos los hombres, cuéntanos, por ejemplo. Por ejemplo, cuéntanos. Cosas muy privadas no, que estamos aquí en público. Yo te pregunto y tú ya respondes eso. No va a ser muy privado. Te iba a decir, por ejemplo, ¿te ha gustado mucho, después de tantos años, ¿no? A la hora de
decir, bueno, ahora voy a hacer una antología, ¿te ha gustado mucho revisar los poemas, elegir cuál iba y cuál no, si quitar uno? No, si no, es que va van todos, es que van todos. Bueno, pues entonces la pregunta sería, ¿qué has sentido, ¿no? Al volver a leer tus poemas y decir, lo voy a sacar de otra vez? Eso es inexplicable, es que se me viene chalado, yo que estoy medio chalado de vez en cuando, a punto de algo. No, porque yo no tengo tiempo de escribir ni de nada, yo llevo 16 años sin vacaciones. Pues tú me dirás, librando un día a la semana cuando voy a librarlo. No hay tiempo para escribir, nos tienen explotados vivos, a la mayoría, y gracias que tengo que dar, sí, será un poco de purgatorio, porque también me he pasado a veces los chakras, no he hecho lo que tenía que hacer, un purgatorio con mucha ventaja, la verdad, estoy muy agradecida por eso, pero no tenemos tiempo de escribir, ni de concentrarnos, ni de pasar una noche sin dormir, buscando la manera de, sí, mucho ir apuntando frases, apuntando versos, pero para la literatura hay que tener más tiempo libre, y aquí nos quieren, mientras más tontos, mejor. Por lo menos yo en mi forma de pensar, porque otra cosa no puedo decir, de tal y como está cada vez más estructurado este planeta. Bueno, ¿te ha gustado volver a ver tu verso? Que yo sí, que por ya, supuesto, que el destino ha pasado por mi lado y me ha dicho, venga, pero que yo no quería publicar esto, yo quería decir, cuando me jubile, si puedo escribir, pues ya escribiré un libro o lo que sea, ¿no? Pero, en fin, al final han salido así las cosas y también yo pensé que hay gente joven que no ha visto mis libros y tal, y Interesante, claro. pero bueno, porque hay gente también que ha escrito parecido a lo que yo escribo. Entonces, bueno, de todas formas yo doy gracias a la vida porque se me den estas oportunidades, venir a Granada, que yo he estado súper, ya hace 20 y pico años que no venía y me emociona muchísimo porque yo la adoro a Granada, he estado aquí casi 10 años y eso, ¿no? Pues vamos a ver más. The Story of Our Lives, de Mark Strand, un libro de este poeta. Después de este silencio que nos queda, me conmueve mi propia soledad mientras leo. Así que esta era la historia de mi vida. Me recuesto y te miro envejecer sin mí. Afectos especiales. Como algo inevitable que se va posponiendo y acaba por llegar, me agarro de tu nuca para no despeñarme en el abismo de mi propio deseo, pero tu cuerpo es también un precipicio y tu boca un abismo de beso último y triste. Y ahora, ¿qué va a ser de nosotros? Luego hay otro de las partes que tiene el libro, con una cita de Bertolt Brecht que dice: mira la cuenta porque tendrás que pagarla. C. Me dice por teléfono, pero no es eso, o es que no lo ves y no me creo nada. Tengo dificultad para ver a 500 kilómetros. Ay, madre mía, esto es verdad, lo de la bruja esta, ¿no? Se llama Karma. En los últimos años, Ulises y Penélope han realizado algunas visitas a una bruja. Siempre salía yo, y por más que él negara, es que son historias de esta, que el karma me lo tengo merecido, ¿no? Y por más que él negara cualquier
cualquier cosa me dice que Penélope se ha puesto como loca a restaurar las redes y a la vez a buscar apartamento, y que ahora es el fin, que por eso ha venido. Cuando me lo confiesa, todo esto me deja no sé cómo de pronto. Una broma pesada. Esta también es de mis preferidas. ¿Cuánto va a durar esto?, burbujeó el más joven de los peces desde el centro del acuario. Los demás acercaban su naricita al vidrio como si no fuera con ellos. Lesiones de óptica, esa línea que forman dos cuerpos abrazados y dormidos y que no es el horizonte, se confunde, sobre todo de noche, con un cielo que no es el cielo. Recuérdalo. Y este sí le tengo yo mucho cariño. Se llama Los bolsillos de mi albornoz llenos de notas. Ese título está cogido de un poema de Raymond Carver, que es un poeta que a mí me encanta, y es como si hubiera ido cogiendo notas y luego las sacara de los bolsillos. Empezar un poema que se llame Motivos personales, terminarlo. Todo el día sabiendo que no estás, cuando él te dejaba tan llena que no encontraba sitio para ti, sacar algo de esto, pero cierro los ojos y puedo acariciarte. Aquí ha tenido algo que ver la lluvia y el corazón, que hace las cuentas por su cuenta, romper los malos besos definitivamente. A menudo pensamos que no está lo que solo ha cambiado de sitio. Ojo, cuenta Stendhal la anécdota de un viajero inglés que vivía con un tigre. Lo había criado y lo acariciaba, pero siempre tenía sobre la mesa cargada una pistola. Una palabra y todo habría sido distinto. Y sobre aquella especie de amuleto plateado prendido en su chaqueta que me hizo esconder, que era un regalo de ella a medianoche, no escribir un poema. El día de después, la noche de antes, el beso que le di aquella noche de antes del congreso sin querer en el cuello, y los meses de luego castigada sin verme. Vuelve a escuchar a Beckett. Veré finalmente mi rostro iluminado por una sonrisa. Tengo la impresión de que se me evitará ese espectáculo, grabártelo en la cabeza. Ahora o nunca me miro en un espejo, así que esa soy yo, descubro sorprendida, y para asegurarme me pincho en cualquier sitio del espejo un alfiler. No duele, sigue y suma. Quítate la corona en mi presencia, gritaba a su marido, una reina a la que enfermaba la ostentación. ¿Me oyes? Florecen las estrellas para mirar la noche, y ahora que agosto ha vuelto, pensarme bajo el sol en la piscina tan fría de tu cuerpo. El poema de la barra espaciadora. Para existir realmente, hasta una palabra necesita guardar cierta distancia entre ella misma y otra palabra, ¿entiendes? Terminar el cursillo sobre técnicas respiratorias, reírte, continúo, todo el día sabiendo que te has ido, que te he dejado ir,
que no voy a buscarte. Y la última parte de ese libro tiene una frase de Nietzsche que a mí me encanta Nietzsche, y dice: todo lo decisivo surge a pesar de. El hombre al que le escribí este libro, ¿cómo te gusta Nietzsche si está loco? Y eso no me va a gustar, pues claro. Y yo estoy también medio loco. No, la verdad que así hablando Zaratustra fue como mi Biblia durante unos años estando aquí en Granada. A partir de la página 50 por ahí, que yo he descubierto que cuando los libros pasen de la página 50 o son fantásticos o ya dice esto va a ser un rollo total. Bueno, esto ya no es un chiste. Se llama el poema. Sí. Soy un coche tirado al fondo de un barranco. Se me fueron los frenos. Tomándome un gin tonic en mi casa. Desde luego yo, cuando he ido a algún instituto, tengo que no leer algunos poemas, porque dice, esta tía, el gin tonic, los cigarros, De censura. Tomándome un gin tonic en mi casa. Olvidar es difícil, lo mismo que planchar una camisa o que meter en el congelador los cubitos de hielo, o sea, que requiere su trabajo y no poca atención. Al final queda siempre alguna arruga, al final se derrama un poco de agua, siempre. El oficio de poeta. Me viene bien que te hagas de rogar. Me hace falta para escribirte estas pequeñas oraciones, si no dignas de un Dios, si adecuada a los favores que me hace de vez en cuando. Un fin común. ¿Qué le dijo la llama a la cerilla? Al prenderse, la llama le dijo a la cerilla, estaría toda la vida así. En las nubes, nunca más, porque luego, entre otras cosas, a quienes reclamar si no se abre el paracaídas. Desengaño. Donde hay rencor ocurre lo mismo que en las cárceles, que siempre hay alguien preso. La fuerza del deseo. Luego voy a leer un poema ahora, ya de lo último que voy a leer, que tiene que ver con esto, que yo creo muchísimo a lo largo de la vida me ha dado la razón. Y es que ocurre lo que yo digo aquí. Se llama La fuerza del deseo. Me preguntan por ti. Yo no quisiera ni pronunciar tu nombre. Sé demasiado bien qué ocurre cuando llamas a las cosas que vienen. Sé demasiado bien qué peligro se corre el de que vengan. Un cuento chino. Ya voy a ir despidiéndome de este libro, ¿eh? Ya un par de poemas, pues ya la 8, ¿eh? Claro. Eso, tienes que retirarlo. Si quiere grabar para la posteridad. Claro que sí. No merece la pena, de verdad, merece la pena escucharle ella, que a mí me tenéis súper oída. Esto lo puedo sacar en la revista. Yo por mí no, porque yo le he dicho, yo no... Vamos a ver, que yo entiendo que estas cosas son convencionales y todo eso, pero yo soy totalmente anticonvencional y lo menos que quería es que estuvieran ahí estudiando qué van a poner, ¿me entiendes? Que publicase, no sé, precioso, y además ella me hizo hace unos años... Pues digo que yo también. Bueno, voy a leer cuento chino, ¿vale? Ella dijo, no puedes marcharte ahora a la guerra,
dejándome a mí en este papel, abandonada. Él la dobló despacio, llenándola de besos, y la metió en un sobre, el cual depositó encima de una mesa. Cuando volvió y lo abrió, después de mucho tiempo, me encontró convertida en girasol. No pudo conseguir que lo mirara nunca más a los ojos. Y bueno, vamos a ver. Bueno, yo tengo un amor eterno desde hace muchísimos años que mi escritor, como yo he estado siempre de casa en casa, de ciudad en ciudad, de liga en liga, de tal y cual, era como, me veo siempre reflejada en Bukowski, aunque él es un genio, vaya, pero que es... Todas las navidades me leía unos cuantos libros suyos, porque cada vez estaba en una casa en una ciudad distinta y me lo pasaba genial, ¿no? Entonces me inspiré en él, en un poema que digo que se llama Una foto, que precisamente yo puse una foto porque como termina el poema y eso, en el fondo es como mi poética, de lo que a mí se me ocurre escribir. Llega un día en que todo se acaba, uno no se desprende alegremente de lo que ha amado, pero ese día llega. Yo siempre lo he visto natural y tuve la impresión desde el primer momento de que Jesús también era agradable así, era lo lógico, pero no hablamos de ello aquella noche, la segunda que pasábamos juntos. Hacía un calor abrasante de agosto. Llegué a su apartamento más tarde de las 12 y las estrellas, aunque parezca cursi y fuesen las de siempre, no eran las de siempre. El caso es que no fuimos directamente a la bañera. La idea fue de él y yo estaba encantada, aunque al principio sentí como una ráfaga de pudor de ese tonto que te viene cuando menos lo esperas, pero pasó enseguida. Imagina una esponja llenándose y llenándose y de nuevo entregada, olvidada, flotando. Pues Jesús iba haciendo que me sintiera así, y su polla era suave, acariciada por debajo del agua, y su culo pequeño y duro y deseable, y era fácil reírnos, decir obscenidades, dejarnos cada uno en las manos del otro y jugar a escaparnos del deseo como pastillas de jabón. Lo mismo que las prendas que cogen con el agua. Por un momento he visto fastidiarse esta escena con el fluir de los años. Al tiempo le importa más bien nada tu asunto. Me parece muy bien, pero es un recuerdo que quiero conservar y por eso le escribo este poema, o mejor dicho, le hago esta fotografía y le disparo al tiempo. Y es tan agradable revelármela ahora. Bueno, pues vamos a ver. Ya uno o dos, ¿no? Uno que se llama, ya los dos últimos, que son los últimos, Este se llama Islas y lo introduce en una cita de los Beatles que dice en lo de It's been a hard night and I've been walking like a dog. ¿Os suena esa canción? Dice, ha sido un día duro, un día muy duro y he trabajado como un perro. Los primeros capítulos, se llama Islas, los primeros capítulos no siempre dan una idea aproximada de lo que va la historia, de modo que empieza ingenuamente confiada. Y tu alma aventurera, tu rebeldía innata a lo convencional,
tu configuración astral de valentía que rosa lo temerario. Me encanta no saber qué va a pasar. Entonces no tenía práctica suficiente en dar pasos sin red en el alambre, porque hay un puente que es un hilo cimbreante que permite los tránsitos en los que arriesgas parte del tiempo de tu vida. De entrada, todo parece sorpresivo y luminoso, un exilio que, más que una imposición, es un regalo. Lo mismo que en aquella madrugada en el aeropuerto del sur de Tenerife, después de 16 horas de trabajo, esa vez te tocó jornada doble, 8 en una oficina y 8 en el aeropuerto, vestida, disfrazada de azafata de tierra, exhausta ya, vencida y al límite de tu fuerza, a altas horas de la madrugada, te quedaste dormida y despertaste tumbada en aquel banco. Así que esto era buscarse uno la vida, semejante sin duda a una indigente más, ya con tu día libre y con tus posesiones, móvil, bolso y etcétera, intactas, como un primer milagro que anunció muchos otros, igual que los latidos del océano Atlántico, azul, verde, magnífico, más allá de las pistas de aterrizaje, la imagen que tras los ventanales me transmitió ese día fue de una intensidad y una belleza que hoy rescato, generando de nuevo lo que dicen que es oxitocina, un abrirse radiante de horizontes mágicos, igual que entonces. Y por último, lo que decía antes de lo de cuando uno nombra, cuando lo verbal tiene muchísima importancia, mucha más de la que nos podemos creer, aunque todo tiene su... hay que estudiar cómo sacarle el fruto a eso, ¿no? Lo verbal, o sea, abracadabra, que yo he puesto como se dice en arameo, creo que es abracadabri, eso significa creo mientras hablo, o sea, hago realidad lo que verbalizo. En la Biblia, por ejemplo, dice, y dijo Dios, hágase el cielo, y dijo Dios, hágase. Y dice, en el principio era el verbo y el verbo se hizo carne y tal y cual, ¿no? Es más, dice yo porque tengo mucha conciencia crítica, ¿no? Y dice Jesús en el Evangelio que por vuestras palabras seréis condenados y por vuestras palabras seréis salvados. Entonces le decía entonces ¿qué podemos decir? Dice, sí, no, todo lo demás sobra. Lo que pasa es que eso que es real y puede uno atraer a su vida situaciones, personas y tal, es como una receta de cocina, ¿no? Que hay que seguir unos pasos, uno no puede empezar por lo último y luego para llegar a lo primero, ¿no? Entonces no hacen ni la cocina ni hacen nada, ¿no? Que todo tiene su... Entonces, bueno, he puesto unos versos de Alan Walker, que es un genio, es un chico que con 16 o 17 años empezó a escribir unas canciones que tienen miles de millones de visualizaciones. Es alucinante, dice Alan Walker. We are you now, Atlantis, under the sea, dice, ¿dónde estás tú ahora? Atlántida, ¿no? El continente. 4 angelitos tuve en mi cama, 4 angelitos, bueno, es que yo aquí lo que he hecho es como, en la carta del tarot del mundo, por ejemplo, el huevo cósmico, ¿no? Está entre las 4, bueno, lo que es aire, fuego, agua y tierra, ¿no? Que es
cómo se construye la vida, ¿no? Entonces, cuando los 4 angelitos, al principio yo no sabía si estaba un poco pasando de... Digo, si mi hermana Rocío se entera ya le da algo, ¿no? Entonces, 4 angelitos, los que son seres que de alguna manera yo tuve en mi cama y me iluminaron, ¿no? Y entonces yo pongo lo que me un poco, además el huevo cósmico es muy... porque uno lo tiene que abrir solo, desde dentro, porque si te lo abren de fuera, es como el pollito, entonces ya se fastidia el pollito, ¿sabes? Hay que esa ingeniería interior de abrirlo uno, ¿no? 4 angelitos tuve en mi cama, 4 angelitos me resguardaban de los hombres del saco de la noche, de altas esferas. El primero llegó con la fuerza de 100 leones arrasando. De él aprendí a captar la intensidad del fuego cuando algo te fascina. El segundo me regalaba ideas que brillaban como piedras preciosas y verdades que se hallan por debajo del umbral perceptivo del ser humano. El tercero me hizo sentir la magia que inunda al corazón al amar sin medida, la que posibilita revivir el milagro de lo que fue el abrazo en otros tiempos, en Lemuria, en la Atlántida. Y el cuarto me mostró cómo hacer que los sueños cobren forma, que se hagan inexorablemente realidad. Dicen que los recuerdos no se guardan solo en el cerebro, sino que permanecen en el cuerpo dentro de millones de otras células. Entropía feliz de lo que fui, recreando versiones caleidoscópicas de mi ser más profundo dentro de mi organismo, viendo la polvareda que un viento extraño acaba de traer a mi casa. Me pregunto si no será que acaso regresan convertidos en escombros, recuerdos en tamaño microscópico, si no serán acaso los que vienen con el poder de lo que ya es eterno, polvo que al respirarlo, sin darte cuenta vas configurándote, sin darte cuenta vas redefiniéndote, más allá de todos los misterios. Pregúntale algo. Pues ya está, ¿no? Pues miráis el libro si quieres lo tenéis, pero lo va a firmar Inmaculada, ¿vale? Pues damos por finalizado, ¿no? Gracias.